grabar esto. Perfecto, bien, bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Como yo les había dicho la otra vez, la idea mía en esta charla, que es netamente teórica, pero les voy a mostrar algunos casos concretos y algunos ejemplos. Y bueno, la idea es dar una visión a vuelo de pájaro de posibles aplicaciones de genética o genómica humana en medicina, en salud humana, como quieran decir. Obviamente es un tema súper amplio, que bueno, otras cosas también las hemos visto, o las vamos a ver a lo largo del curso, o sea, no lo voy a agotar ahora, pero sí quiero darles una visión general para ordenar bueno, y que ustedes podrán enganchar con otras cosas que aprendan en la carrera, o en las carreras, y con otras cosas que hagamos en el propio curso. ¿Ah? Este es un esquemita que yo había hecho hace unos cuantos años para un artículo de divulgación, y un poco la idea es lo que les quiero mostrar hoy, cómo a partir de algo que podríamos llamar, como término general, medicina genómica, o capaz que hoy en día a mí me gusta más el término herramientas de la genética aplicadas en salud humana, cómo se pueden aplicar. Primero, requieren, esa es la parte de arriba del esquema, ¿no? Requieren una serie de conocimientos de medicina, de genética y genómica humana, de las bases de datos que hay sobre genes y sus asociaciones con enfermedades. Eso es lo que requiere, y se pueden aplicar en prácticamente todos los aspectos de la medicina: diagnóstico, pronóstico, tratamiento, etc. Y entonces eso es lo que les voy a tratar de mostrar hoy, y algunas cosas, como por ejemplo el asesoramiento genético, acá dice genética, sería genético, lo van a ver como un tema específico del curso, lo mismo terapia génica. Y para los que hagan la actividad de lo que sería el tercer práctico de discusión de casos, nos vamos a centrar en el diagnóstico de un caso de difícil diagnóstico, justamente. ¿Tá? Esto es una figurita también que saqué del proyecto de genómica aplicada en salud de Inglaterra, que fue uno de los más grandes del mundo, es uno de los más grandes del mundo, y ellos muestran justamente eso, cómo a partir del uso de herramientas de la genómica en salud humana se pueden hacer todas esas cosas. Prevención de ciertas enfermedades o de ciertos riesgos, identificación temprana de ciertas enfermedades o de ciertos riesgos, por ejemplo cáncer, diagnósticos precisos y específicos de enfermedades genéticas, intervenciones orientadas, o sea, una guía del tratamiento de algunas enfermedades genéticas que tienen un tratamiento específico, y otras que no tienen un tratamiento específico, pero sí responden mejor a ciertos fármacos o intervenciones. Mejorar los resultados, en definitiva, e incluso ahorrar plata. Ellos lo ponen en libras, yo lo pondría en pesos, pero ahorrar plata, en el sentido de que, eso está bien demostrado también, en ciertas enfermedades genéticas de difícil diagnóstico, son pacientes que, y ahora lo voy a mostrar también, que requieren muchas consultas y muchos estudios, y a veces no se llega a un diagnóstico. Entonces, si uno logra con la genómica llegar a un diagnóstico de entrada, en realidad ahorras plata. Esto es lo mismo, ¿no? Simplemente les quería resaltar, bueno, son todos los aspectos de la genética aplicada a salud humana que podemos ver, ¿no? Fundamentalmente nos vamos a centrar en el diagnóstico, porque lo que más hacemos los genetistas es lo que más hago yo y el grupo que yo coordino, pero bueno, podría ser a cualquiera de estos aspectos, ¿sí? Y les voy a mostrar algunas de esas cosas. De epidemiología genética, los que están marcados en rojo son temas específicos que van a ver en el curso, en lo que queda del curso. Identificación humana, claro, no es un aspecto médico, ¿sí? Pero bueno, usa las mismas herramientas, en definitiva, de la genética para identificar personas. La diferencia es que en general, en genética médica, uno lo que compara es el genoma del paciente con un genoma normal, un genoma de referencia. Cuando lo haces con un criterio de identificación humana, tú lo que haces es buscar el parecido genético.
en estudio de paternidad o de identificar en criminalística, etc. Ahora con el caso de Lola Chomnale se habló pila de eso en la televisión, capaz que lo vieron. Entonces va a empezar por el diagnóstico de enfermedades genéticas o riesgos genéticos, ¿no? Porque, por ejemplo, si diagnosticamos una predisposición hereditaria al cáncer, la persona perfectamente puede no tener la enfermedad, pero sí vamos a saber que tiene un alto riesgo de, ¿sí? Este es un artículo que si bien tiene unos años, se los recomiendo mucho si lo pueden leer, y el autor, que es un tipo muy se ha dedicado a la genética médica mucho, y la verdad que yo lo leo casi todo, tanto artículos como libros, porque es un tipo muy crack, y hace esto, ¿no? Lo que yo estoy hablando, un análisis de, a lo largo de la vida de una persona, en qué momento se puede necesitar o se puede querer un diagnóstico genético, y para qué, ¿sí? Y lo interesante, yo siempre le digo a los que están estudiando genética, lo interesante es que se puede necesitar o querer un diagnóstico de genética desde antes de nacer hasta después de morirse, y todo lo que pasa en el medio. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, lo otro que es cierto es que hay enfermedades genéticas o riesgos genéticos, como decía yo, desde el vértex, desde la punta de la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Entonces, desde antes de nacer y hasta después de morirse, desde la cabeza a los pies hay genética y enfermedades genéticas y riesgos genéticos. ¿Ah? Entonces, si ustedes se dedican a la genética, lo que seguro no les va a pasar es aburrirse. Y bueno, este se los recomiendo. No me acuerdo, si les soy sincero, si se los subí a Eva, pero si no, en la carpeta de bibliografía que yo les pasé está seguro, y además si no está libre, con la referencia de abajo lo encuentro. Esto es lo mismo, este es un esquemita que hice yo, ¿no? Entonces, desde antes de nacer a después de morirse, podemos analizar una pareja que está planeando un embarazo y que quieren saber, bueno, si los dos son portadores heterocigotas para un rasgo recesivo, o si la señora es heterocigota para un rasgo recesivo ligado al X, o si tienen una translocación balanceada, que no le va a dar problemas a ellos, pero le puede dar problemas puede generar gametos desbalanceados y por lo tanto embriones desbalanceados. Podemos hacer un diagnóstico genético preimplantacional, que es esta figurita de acá, ¿no? Diagnóstico genético preimplantacional es decir lo mismo que selección de embriones, se lo voy a mostrar. Podemos hacer un diagnóstico prenatal, un screening de recién nacidos, un diagnóstico de enfermedades genéticas, ¿no? Un niño o un adulto con una enfermedad que suponemos genética, como qué enfermedad tiene, qué mutación tiene, en qué gen. O es una microdelección, o es una alteración epigenética, o es una anomalía cromosómica. Se puede hacer un diagnóstico predictivo en enfermedades que son de inicio en el adulto. Entonces de repente tú tenés un individuo, estoy inventando, de 20 años, que tiene una variante genética o unas variantes genéticas que dicen que permiten predecir que va a tener cierta enfermedad. ¿Ah? Eso, por supuesto, eso se puede hacer en algunos casos, por supuesto tiene sus dificultades bioéticas y de manejo, y de si conviene hacerlo o no, y si el paciente quiere hacerlo o no. No me voy a poner en eso porque sería muy largo, pero que se puede hacer, se puede hacer. Por eso yo les pongo esta figurita, que es un cuadro de René Magritte, los años 20, 30 del siglo pasado, ¿no? Que el pintor mira el huevo, o sea, los genes, y predice cómo va a ser el fenotipo. Se puede hacer un diagnóstico de predisposiciones, lo vimos la vez pasada, ¿no? A enfermedades multifactoriales, complejas, poligénicas, ¿no? Voy a volver sobre eso. Genética somática se refiere sobre todo a neoplasias, ya sea benignas o malignas. Ahí en general lo que nos va a pasar es que tenemos una línea celular constitucional del individuo y por lo menos una línea diferente genéticamente, que es la del tumor. ¿Sí? Lo van a ver específicamente en cáncer. Bueno, forense y paternidad, lo que ya decía, en realidad es comparar el parecido entre genomas. Y bueno, y en enfermedades infecciosas también, es decir, se usa como diagnóstico. Es decir, el diagnóstico de COVID es eso, es ver si hay ARN del virus en tu nariz o en tu garganta. La diferencia ahí, de nuevo, no analizás el genoma del paciente, sino del bicho, hongo, parásito, virus, bacteria, ¿sí? Pero se usa.
Esta figurita es lo mismo, ¿no? Es otra forma de ver el mismo esquema, se los puse para que después la miren con tiempo si quieren. Y bueno, y acá viene, si nos centramos en el diagnóstico de enfermedades genéticas, será prenatal, será postnatal, lo que vos quieras, acá viene una gran dificultad, ¿no? Hay más de 6.000 enfermedades genéticas distintas. ¿Ah? Como dice aquí, ¿no? Una descripción de un fenotipo clínico cuya base molecular se conoce. Eso es una enfermedad genética. ¿Sí? Y bueno, la gran mayoría, muchas de ellas, y la gran mayoría de ellas de hecho, son de bajísima frecuencia. Yo que me dedico hace más de 20 años, muchas de ellas no las vi nunca, o vi un caso, y otras tienen frecuencias más altas, que hacen que al revés, es decir, que todos los que nos dedicamos a la medicina, ni que hablar a la medicina genética, pero a otras especialidades, más tarde o más temprano las vamos a ver. ¿Sí? Por ejemplo, neurofibromatosis tipo 1. Tiene una frecuencia del orden de 1 en 3.000, 1 en 3.500. Es muy probable que todos la veamos en algún momento de nuestra carrera como médicos. O síndrome de Turner, tiene una frecuencia en el orden de 1 en 500, 1 en 600. Que nos crucemos con una señora con síndrome de Turner no debería sorprender a nadie, ¿no? Y así otras. Ya vimos, entonces, esa es la dificultad. Una gran cantidad de enfermedades genéticas, o sea, de genes distintos, de regiones genómicas. Y lo otro, vuelvo una para atrás, lo otro que no está acá en la figurita, pero ustedes ya lo saben a esta altura del curso, es una gran variedad de mecanismos genéticos, ¿no? Porque de estas algunas son por mutaciones puntuales, otras son por microdeleciones, otras, lo vamos a ver más adelante, pueden ser epigenéticas, o pueden ser alteraciones de microsatélites, sobre todo repetidos de tripletas, lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ni que hablar las cromosómicas. Entonces, recesivas, dominantes, ¿no? Hay una gran variedad de mecanismos, ¿ah?, que pueden llevar a una enfermedad. Esa es la parte difícil. La parte fácil o la parte buena es que contamos hoy en día con una gran cantidad de herramientas de análisis sobre el genoma, bueno, para evaluar, no todas, porque todas es imposible, y aunque las encontremos probablemente no sabríamos interpretarlas, pero bueno, tenemos una gran capacidad de analizar el genoma, por métodos citogenéticos, por métodos de hibridación genómica comparativa o MLPA, bueno, los de secuenciación que también hemos visto, sobre todo secuenciación masiva. Hoy en día podemos secuenciar desde una base que nos interese, que querramos saber si el individuo en tal posición tiene una A o una T y no nos interesa más nada, a todo el genoma. Entonces, dependiendo de la situación, es lo que vamos a secuenciar. Hay estudios epigenéticos, lo vamos a ver más adelante, y puede haber estudios sobre proteínas, sobre ARN mensajero, podría haber, ¿no? Porque uno piensa, está el ADN, diagnóstico genético ADN cromosoma. Bueno, no necesariamente, se pueden ver sobre el ARN mensajero, o ARNs, sobre todo mensajero, pero puntualmente otros. O se pueden ver sobre proteínas, ¿sí? Si es una proteína que tiene un cambio estructural, eso se ve en muchas formas de hemoglobinopatías, enfermedades de la hemoglobina, cambia la estructura de la hemoglobina, lo puedes ver en la proteína. Si es una enzima, uno puede medir la actividad enzimática, que también funciona la enzima, catalizando la reacción química que tiene que hacer, y si está por debajo de determinado porcentaje, que esa enzima está andando mal, y probablemente esa enzima está andando mal porque hay una mutación en el gen que hace que no ande. O sobre metabolitos. De nuevo, si vos tenés una enzima que no está andando y tiene que transformar el producto A en el producto B, y esa enzima, por mutaciones en su gen, no anda, se va a acumular A y se va a producir poco de B, porque no se da la reacción. Entonces tú puedes evidenciarlo eso en los metabolitos. Eso se hace mucho en el screening de recién nacidos. No todo, pero gran parte del screening de recién nacidos es eso, es detectar metabolitos que están muy altos, y ahí uno infiere que puede ser porque hay una enzima que está andando mal.
la fenilcetonuria, que es una de las principales que se evalúa en el screening de recién nacidos, se detecta así. Esto ya lo vieron también, supongo, cómo han disminuido grandemente los costos de la secuenciación masiva, ¿ah? Con los métodos nuevos de los últimos 15 años de secuenciación. Entonces eso hace que uno pueda secuenciar hoy desde un solo gen, o una parte de un gen, hasta todo el genoma. Algo de esto ya vieron en varias instancias del curso, pero en varias instancias del curso, sobre todo cuando hablaron con Pepe y con Sandra de análisis sobre el genoma. Lo más habitual hoy en día es esto, ¿no? Secuenciar uno o un grupo de genes de interés. ¿De interés por qué? Porque el fenotipo que el paciente tiene, decís, esto debe ser por tales genes. Si es que lo podés hacer, no siempre. Pero ciertos fenotipos, ciertas enfermedades genéticas, se sabe que son por tales genes. Entonces, si el fenotipo clínico es muy sugestivo, vas a buscar en eso. La secuenciación de exoma, ¿no? Donde uno secuencia todos los exones de todos los genes, en realidad es casi todos los exones de casi todos los genes, pero que bueno, ya es un método más al barrer, ¿no? Porque ahí ya estás mirando o en grandes grupos de genes, o eventualmente mirás en lo que venga, y a ver si encontrás uno que te explique el fenotipo. O si no, la secuenciación de genoma completo. Y ahí secuencias todo, los exones, los intrones, las regiones intergénicas, los promotores, todo. ¿Tá? Y de nuevo con el mismo criterio. El caso que vamos a ver cuando hagamos la discusión de casos fue resuelto con una secuenciación de genoma completo. Entonces, esto es lo que yo les decía. Hace poco más de 10 años, este es uno de los primeros artículos del 2011, fue posible, eran lo suficientemente baratas para que fuera posible empezar a usar estas técnicas de secuenciación masiva en el diagnóstico de pacientes. Y este es un caso muy, muy sonado en su momento y muy paradigmático, y uno de los primeros, donde era esa situación, ¿no? Un niño que tenía una enfermedad supuestamente genética, muy severa, que nadie sabía cuál era ni dónde estaban la o las mutaciones que la causaban, hicieron la secuenciación del exoma completo y encontraron una mutación ligada al X, que bueno, hicieron una serie de cosas para convencerse de que efectivamente esa era la causa, y se tuvo un diagnóstico de una enfermedad nueva que no se conocía, y eso llevó se vio que era una enfermedad inmune, en definitiva, y eso llevó a un tratamiento con un trasplante de médula ósea que mejoró el caso. Hay hoy toneladas de programas donde hacen eso, ¿no? O sea, usan la secuenciación, sobre todo de exoma, la de genoma es muy cara, como para usarla así a lo loco. La de exoma es al revés, en términos del rendimiento que tiene, es muy barata, proporcionalmente muy barata. Y entonces seleccionar pacientes con supuestas enfermedades genéticas, pero que uno no sabe cuál es, o uno querría analizar 100 genes para ver, entonces la mejor estrategia es la secuenciación de exoma. Hay programas en todo el mundo, hasta el día de partido hay millones de personas con su exoma secuenciado. Yo con una colega del Instituto Pasteur, que es la doctora Lucia Spangenberg, y el equipo de ella y el equipo mío, estamos haciendo un programita pequeño, todo a escala uruguaya, de eso, de secuenciación de genoma en algunos casos y de exoma en pacientes con enfermedades supuestamente genéticas, raras, en el sentido de poco frecuentes y sin diagnóstico. Porque justamente se habla mucho de la odisea diagnóstica, de cómo los pacientes y sus familias, frente a estas enfermedades raras y de difícil diagnóstico, requieren muchas veces múltiples consultas con especialistas, múltiples estudios no genéticos, resonancias, biopsias,
gastan un montón de plata en eso, además del daño emocional, de estar sin un diagnóstico, etc. Entonces, por eso se habla de una odisea diagnóstica, que bueno, que puede durar años. Yo tengo muchos pacientes desde la policlínica nuestra de genética que le hemos hecho el diagnóstico después de muchos años, y tengo una que estoy luchando por tener el diagnóstico, estamos cerca, y la gurisa tiene como 13, 14 años, y yo la veo de que tenía 3. Y le hemos hecho de todo, y seguimos atrás de un diagnóstico en ella. Pero bueno, estas técnicas de secuenciación masiva, sobre todo, son las más potentes para esos diagnósticos. ¿Sí? De todas maneras, nunca puedes hacer el diagnóstico en todos, y si tenés un diagnóstico, un porcentaje de diagnóstico del 60%, y eso, date por satisfecho. Este es otro artículo. Este artículo tiene unos años, pero ahora salió otro del mismo grupo, que hacían eso justamente, ¿no? En recién nacidos, que estaban en CTI, o sea, con diagnósticos con enfermedades potencialmente severas y potencialmente genéticas, hacían una secuenciación rápida para ver si llegaban a un diagnóstico, y eso tenía una guía de tratamiento, y eso tenía una guía en el tratamiento mejor, digamos, del de esos pacientes, que en algunos casos lo tenía. Hace no mucho, se puede haber puesto acá, hace no mucho salió, hace un par de meses, unos que hacían esto y lograban hacer, automatizaban todo, digamos, y lograban hacer una secuenciación, creo que era del genoma completo, en menos de un día, en menos de 24 horas, para tratar de tener el diagnóstico lo más rápido posible. Les voy a poner algunos ejemplos propios de acá. Esta fue del uso de estas técnicas en el diagnóstico, ¿no? Por supuesto, yo voy rápido, como todo, me paran si hay alguna duda acá. Esta es una niña de 10 meses, era una niña de 10 meses, sí, que empieza con una alteración del desarrollo neurológico, una hipotonía, o sea, falta de fuerza muscular, por lo menos desde los 3 meses, desde que era chiquita, e instala una hipertonía, sobre todo de miembros, que eso en general te habla de un cierto daño neurológico, y pérdida de conducta, lo cual, o sea, cosas que la niña hacía, sonreía, por ejemplo, miraba a los padres, que lo deja de hacer, eso siempre es un gran signo de alarma, y es un indicador de daño neurológico. Y además instala alteraciones del sueño e irritabilidad. En la resonancia, le hacen una resonancia, obviamente, para ver qué tiene dentro de la cabeza, y se ven alteraciones de la sustancia blanca difusa y bilateral. Instala a los 8 meses fiebre sin foco, que también siempre es algo de preocupación, y bueno, no hay otras cosas que pudieran dar una orientación diagnóstica. Entonces esta niña, le puse la genealogía muy abreviada porque es muy sencilla, hija única, padres sanos, no consanguíneos, tiene una enfermedad neurogenética, todos sospechamos que tiene una enfermedad neurogenética de expresión precoz. En particular una leucodistrofia, que es una alteración de la sustancia blanca, leuco, blanca, distrofia, alteración de la sustancia blanca que se ve en la resonancia de causa genética. Y en principio autosómica recesiva, ¿no? Padres sanos, una niña, si fuera un varón uno podría decir es ligada al X, pero en principio autosómica recesiva. Ahora, ¿cuáles son los genes? Hay 50 por lo menos. Algunas de ellas se descartaron, se descartaron las más frecuentes. La adrenoleucodistrofia, esa se descartó porque en general es en varones, es ligada al X, y es recesiva, entonces es en varones. Y después la leucodistrofia metacromática y la enfermedad de Krabbe, esas se descartó a nivel enzimático. Esas son alteraciones enzimáticas, se vio la enzima estaba funcionando lo más bien. Entonces se descartaron. Entonces hicimos una secuenciación de exoma y analizamos 258 genes, que son todos los genes que se conocían en ese momento asociados a leucodistrofias, o parecido a lo que tenía la niña. De esos 258 genes aparecieron 1428 variantes, ¿no? ¿Se acuerdan? Comparamos el genoma de la niña con un genoma de referencia y vemos las diferencias. 167 son de cambio de sentido, frame shift, cambio de marco de lectura, o nonsense, o sea, codón de stop prematuro.
De estas, 51 tiene una frecuencia poblacional baja, menor del 5%. Una mayor del 5% ya las descartás como benignas en general. Y como estábamos pensando en algo autosómico recesivo, variantes que estuvieran o en homocigosis o en heterocigosis compuesta, o sea que tuviera los dos alelos alterados. Y ahí apareció esta variante en homocigosis, en este gen RNASH2B, una variante de cambia una base por otra y cambia un aminoácido por otro en la proteína. ¿Sí? Entonces, esta era la principal candidata porque tenía frecuencia baja, cambia algo en la proteína y en homocigosis, para algo que esperábamos recesivo. ¿Sí? Y efectivamente, tiene una frecuencia baja y estaba descrita previamente como una de las mutaciones de las más frecuentes asociadas a este síndrome, se llama síndrome de Aicardi-Gutiérrez, que es una leucodistrofia recesiva, básicamente, o sea, lo que estábamos buscando, o sea, cuya clínica se corresponde a la de la paciente, y de hecho da fiebre sin foco, el Aicardi-Gutiérrez, ¿ah? Y ya estaba clasificada, ya era conocida y clasificada como patogénica, acá está en esta parte del gen, y el Aicardi-Gutiérrez, la leucodistrofia esta, puede ser causada por varios genes que están acá, y este es el nuestro, es el más frecuente. Entonces tenía en homocigosis una de las mutaciones más frecuentes en el gen más frecuente que causa esta enfermedad rara, ¿sí? Muy poco frecuente. Es dentro de lo poco frecuente, lo más frecuente. ¿Sí? Entonces esta niña tenía un Aicardi-Gutiérrez por mutaciones en este gen. Este otro caso era una niña de 12 años, espera que me tapa la pantalla y no logro ver mucho, con una hidrocefalia externa leve, un retraso global del desarrollo, una discapacidad intelectual con elementos de liberación piramidal, también otro daño de disfunción cerebral, el electroencefalograma alterado, no tenía epilepsia, pero tenía el electroencefalograma alterado, la resonancia de cráneo normal, estrabismo y algunos elementos faciales que llamaban la atención. Las hendiduras palpebrales oblicuas hacia abajo, o sea, así, para abajo, paladar hendido, una malformación del paladar, dismorfias faciales, orejas bajas, filtro, pejesco, lo que estaba entre la nariz y la boca, largo y borrado, y micro retrognatio, o sea, la pera chiquita y para atrás. Padres sanos no consanguíneos no tienen hermanos. Y tenía una serie de estudios genéticos previos. Cariotipo normal, un MLPA para microalteraciones subteloméricas, normal, o sea, que buscan todos los subtelómeros de los cromosomas, que no haya, sobre todo de lesiones, normal, una RACE-GH, estudios neurometabólicos normales, obviamente estudiar todos los metabolitos y todas las enzimas es imposible, pero los más frecuentes, una RACE-GH, que busca a lo ancho de todo el genoma de lesiones o duplicaciones, que tenía ahí unas variantes, pero que no eran nada, en realidad. Entonces le hicimos una secuenciación de exoma, y tenía una mutación en este gen, SATB2, era un codón de stop, fíjense, un cambio de una base por otra, y en la proteína cambia una arginina, en el codón 459 debería codificar una arginina, y por el cambio pasa a codificar un codón de stop. ¿Se acuerdan que hay 3 codones de stop en el código genético? Entonces, por casualidad, digamos, esa mutación causa que eso que quería decir arginina y la proteína seguía, se genera un codón de stop y por lo tanto la proteína se corta. Eso es lo que se llama una mutación de pérdida de sentido o codón de stop prematuro. Frecuencia poblacional baja, y esta mutación es dominante, ¿eh? Para una enfermedad que se llama síndrome de Glass. En realidad hoy se le llama síndrome asociado a SATB2, que es más fácil, y se demostró que era de novo, o sea, los padres no la tienen, padres sanos no la tienen, niña afectada la tiene. En heterocigosis, una mutación dominante, un fenotipo en realidad de expresión dominante. Fíjense, el codón se producía en la posición 459, donde la proteína normal tiene 753, o sea que se pierde aproximadamente el 40% de la proteína. ¿Ah? Entonces eso se espera que esa proteína o no ande nada, o a veces directamente
se degrada el ARN mensajero, es lo que se llama nonsense mediated decay, degradación del ARN mensajero, por codones nonsense o de stop. Y entonces, ese alelo o no anda, o directamente ni se expresa la proteína, ni se produce la proteína. Entonces tenés la mitad. Si es un gen intolerante a la haploinsuficiencia, o sea, tener la mitad, va a ser de expresión dominante, y es este el caso. ¿Sí? Y ya había sido descrita en tres pacientes en todo el mundo, ya era la cuarta, en este gen y asociadas a este fenotipo. Que bueno, hay una asociación de síndrome asociado a SARS-B2, y revisando el fenotipo la niña tenía casi todo. De hecho, hay una publicación, no sé si se les había puesto acá, pero no, sobre un grupo de pacientes de SARS-B2, y esta niña participa con sus datos, con su autorización obviamente de los padres, justamente para delinear el fenotipo lo más posible en estas enfermedades tan poco frecuentes. A veces el diagnóstico en genética lleva a varias cosas, pero a veces directamente lleva a un tratamiento. Ahí hay que tener un poco de suerte, digamos, porque muchas veces, como en este caso de la de SARS-B2, fenómeno, teníamos un diagnóstico muy claro, era eso, se acabó la discusión. A la niña en realidad no le cambiaba mucho en cuanto a su tratamiento, su pronóstico, sus problemas. Tenía un diagnóstico que tenía 12 años y se le había hecho un montón de estudios genéticos y no genéticos, y seguía los 12 años sin diagnóstico. Y los padres lo querían el diagnóstico. Entonces le dimos eso. Bueno, padres súper agradecidos. Pero en realidad, en términos del tratamiento, no le cambió nada. En otros casos, como el que les voy a mostrar, sí. No es que tengo que hacer esto, pero si no, no lo leo. Esta era una paciente de 46 años, con una debilidad muscular progresiva, y entonces hace una infección respiratoria, una neumonía aguda, gravísima. Claro, los pacientes que tienen problemas neuromusculares, una infección respiratoria puede ser muy grave, lo puede matar. Y esto es lo que casi le pasa a esta señora. Entonces le hicieron una biopsia muscular para ver qué enfermedad muscular tenía, que no era muy clara, y se planteó razonablemente una glucogenosis tipo 4, o sea, es una enfermedad del glucógeno que afecta sobre todo los músculos. Entonces dijeron, fenómeno, vamos a estudiarle el gen que se llama GB1 de la enfermedad del glucógeno. Y no tenía nada. No tenía ninguna mutación. Pero en esta paciente en realidad, teníamos la secuenciación de todo el exoma. Miramos ese gen, no tenía nada. Pero teníamos todos los demás. Entonces miramos, y en este otro gen, de una enzima que vaya a saber lo que hace, sí tenía una mutación, un frameshift, ¿sí? Tenía una duplicación de una G, que se acuerdan cuando hay de más o de menos que no sea múltiplo de 3, se produce un frameshift, en homocigosis, para una enfermedad recesiva, que es la enfermedad de Refsum del adulto, y que da justamente es un error del metabolismo del ácido fitánico, y que da una alteración sobre todo muscular y debilidad muscular. Y de nuevo, el frameshift se producía en el 53, entre el 53 y el 67. Esta variabilidad es porque hay distintos transcriptos alternativos a partir del gen. Entonces, según qué transcripto tomes, es en el 53 o en el 67. Y está predicho que provoque una degradación del ARN mensajero, que acá, como está en homocigosis, se pierde totalmente la función de esta enzima. ¿Sí? Y ya había sido descrita también en un caso, ese sería el segundo. En este caso estaba en heterocigosis compuesta con otro. En el caso nuestro estaba en homocigosis. Y es un error innato del metabolismo lipídico, del ácido fitánico, que da alteraciones de la retina, alteraciones neurológicas, ataxia, o sea, una alteración cerebelosa, y secundariamente a todo eso un deterioro muscular.
Y se puede hacer obviamente, le dijimos, bueno, miren, en el gen que ustedes pensaban no tenía nada, estaba bien pensado, pero le encontramos esto. Y esta enfermedad se puede tratar con una dieta especial, que no me pregunten cuál es porque no sé, que reduce los niveles de ácido fitálico, que es lo que le está haciendo mal, porque no se puede metabolizar porque la enzima no anda, porque tiene una mutación en homocigosis que provoca una pérdida de función de la proteína. Y entonces se hace una adecuación enzimática de forma tal de disminuir eso, una adecuación nutricional, quise decir, de forma tal de disminuir eso, y por lo menos se logra que la enfermedad no progrese. ¿Ah? Que es, en realidad después esta paciente no supe más nada, pero supongo que es lo que hicieron. Entonces, esos eran algunos casos de ejemplo de uso de técnicas de secuenciación masiva en casos concretos. Vamos a ver alguno. Otro aspecto central de la genética en medicina es el diagnóstico prenatal, ¿ah? Que es un motivo de consulta clásico. ¿Ah? Diagnóstico o screening, que ahora les voy a hacer la diferencia por si no la tienen clara. Esto me quedó desordenado, miren, disculpen. Este es otro caso que es otro ejemplo de un caso interesante y resuelto por secuenciación masiva, en este caso de genoma completo, que no se los voy a contar acá, pero si quieren está en EVA para mirarlo. Me quedó desordenado, tendría que haber venido antes de esta. Y entonces, ahora sí, entrando en el diagnóstico y screening prenatal. Les quiero hacer la diferencia entre screening y diagnóstico. Screening es tamizaje, sería la palabra en español, ¿no? Es decir, buscar por métodos no invasivos, indirectos, aquellos embarazos o aquellos fetos, como quieran decirle, donde hay un alto riesgo de tales enfermedades. ¿Ah? Entonces, para lo que sirve es eso, básicamente, para definir un riesgo. Riesgo bajo, muy bajo, intermedio o alto. Y en función de eso, tomar decisiones sobre futuros estudios. Es una forma de un colador grande, te quedás con los casos de alto riesgo para ver qué haces con ellos. ¿Ah? Lo mismo se hace en el screening de recién nacidos. Se analiza los recién nacidos, la mayoría son normales, váyanse para la casa, y otros, tiene un alto riesgo de tener tal cosa que la tengamos que tratar, un hipotiroidismo congénito, por ejemplo, TQRT4. Entonces ahí pasas al diagnóstico, ¿ah? Y confirma. En el caso prenatal, para poder hacer un diagnóstico lo tenés que hacer invasivo, o sea, pinchar la panza, lograr entrar a la cavidad uterina y tomar células que sean de origen fetal para analizar. Por eso es un diagnóstico directo. Sobre todo cuando se hace una amniocentesis. En la amniocentesis sacas líquido amniótico, y en el líquido amniótico hay células del bebé que se descaman, las puedes sacar y cultivar, analizar sus cromosomas, su ADN, etc. Entonces ahí, en principio, va a ser un diagnóstico, si lo tiene o no lo tiene. ¿Ah? Entonces ahí lo que tenés es un diagnóstico prenatal, y bueno, y ahí el diagnóstico prenatal lo vas a usar para tomar decisiones sobre la continuidad del embarazo, en función de lo que hayas diagnosticado, y por supuesto en función de lo que quiera hacer la pareja. Y bueno, también en función de la edad gestacional, ¿no? Porque hay edades a las que se puede interrumpir el embarazo, ¿no? Tanto legalmente como médicamente, por cuestiones médicas. Entonces, de lo que se hace screening prenatal más frecuentemente son de las anomalías cromosómicas frecuentes, ¿tá? Y sobre todo aquellas cuyo riesgo aumenta con la edad de la madre, ¿tá? El síndrome de Down, la trisomía 13, la trisomía 18, son las más frecuentes, y las que aumentan con la edad de la madre. La curva verde es síndrome de Down, la curva azul son todas las anomalías cromosómicas sumadas. Por eso se toma a los 35 años, donde este riesgo, por supuesto vos puedes tener, un embarazo puede tener una anomalía cromosómica de estas a cualquier edad, pero a partir de los 35 años el riesgo, la probabilidad aumenta mucho más. ¿Sí? Entonces se analizan fundamentalmente esta, y la de los cromosomas sexuales, Klinefelter, síndrome de Turner, o sea, XXI o X0. Esas no aumentan especialmente con la edad de la madre, pero
son frecuentes a cualquier edad, tienen una frecuencia del orden de 1 en 500, 1 en 700, o sea que son frecuentes para cualquiera. Frecuentes en lo que en genética se entiende por frecuente. ¿Ah? Esto es, ven cómo se hace la amniocentesis, se punciona transabdominal, se atraviesa la pared del útero, se atraviesa la bolsa, ¿no?, del amnios, y sacás líquido. Y en ese líquido hay células en suspensión que son de origen fetal. O sacás una biopsia de vellosidades coriales o coriónicas, que es tejido placentario, que es de origen embrionario, en definitiva, y en principio el cariotipo o el genotipo de la placenta y de las vellosidades coriales debería ser el mismo que el del feto, pero es más indirecto. Y bueno, de un tiempo a esta parte hay muy buenos métodos donde obteniendo sangre materna, o sea, no invasivo, obteniendo sangre materna, se puede analizar en ciertas circunstancias ADN que pasa del feto y de la placenta, ¿no?, feto placentario, que pasa a la circulación materna. Se vuelve a sacar sangre y se puede analizar. De hecho, es uno de los métodos hoy en día más usados de screening de síndrome de Down y otras anomalías, ¿no? Las causas en general por las cuales los pacientes o las pacientes concurren a una consulta y se hacen estudios de genética prenatal, en general son estas, porque tienen una edad materna avanzada, mayor de 35, la curva se explica sola, porque tienen un screening alterado, se hacen alguno de los métodos de screening y le da un alto riesgo. Bueno, hay un alto riesgo, vamos a definir ese diagnóstico. Porque hay hallazgos ecográficos, en las ecografías, donde se va viendo el crecimiento y la morfología del feto, se pueden encontrar alteraciones de varios tipos, que hagan pensar en una enfermedad genética. O por los antecedentes familiares. Se sabe que los dos son heterocigotos para una mutación, o que la señora es heterocigota para una mutación ligada al X, o bueno, uno de los dos es enfermo para una enfermedad dominante, ¿no? Por los antecedentes familiares sabes que tiene un riesgo alto, y querés diagnosticarlo a nivel perinatal. Esas son las causas habituales. Se puede aplicar la genética en prevención. Yo acá cuando hablo de prevención, me estoy refiriendo, hay dos tipos de prevención genética. Uno es de la transmisión de variantes, ¿no? Variantes que sabemos que tienen los padres, prevenir que se la transmitan a un descendiente. En realidad, prevenir que se la transmitan a un descendiente, por la primera ley de Mendel y por la meiosis, no podemos. Lo que podemos es hacer ciertas cosas que ahora le voy a mostrar. Entonces ahí estamos hablando de un riesgo reproductivo, o prerreproductivo si quieren, hereditario, ¿no? Es decir, obviamente hay riesgos que son de novo. Síndrome de Down, si tiene, 99% es un accidente de novo. Y muchas mutaciones, microelecciones o mutaciones puntuales, la mayoría de las cromosómicas, son de novo, esas no son hereditarias. Acá estoy hablando específicamente de las que son hereditarias, es decir, algo que tienen los padres y que queremos evitar que se lo transmitan. Que yo sé que lo tienen los padres, ¿no? Tengo que saberlo, y que queremos evitar que se lo transmitan a un descendiente. ¿Cómo sé que lo tienen los padres? Bueno, o porque ya tuvieron otro hijo afectado, o porque tienen antecedentes familiares, o porque se les hicieron a los padres estudios genéticos específicos que demuestran que tienen una mutación. Acá están los casos, ¿no? Una pareja en la cual uno de los dos es portador de una alteración cromosómica balanceada, podrían ser los dos, pero eso sería mucha mala suerte, ¿no? Pareja en la que uno de los miembros tiene una enfermedad dominante, que tiene un 50% de transmitirla. Pareja en la que ambos son portadores de mutaciones autosómicas recesivas, ¿no? Entonces 25%. Estas son las más frecuentes, o las que en general se analizan, pero hay miles, como les mostré: atrofia muscular espinal, fibrosis quística, enfermedad de Gaucher y Tay-Sachs, esta es sobre todo frecuente en judíos, o la anemia falciforme, la hemoglobina S, que es frecuente sobre todo en afrodescendientes. O que la madre sea portadora de una mutación recesiva ligada al X.
acá hay dos ejemplos, hay muchísimos más. La distrofia muscular de Duchenne, es una enfermedad, una distrofia muscular muy severa, y el síndrome de X frágil. En realidad el síndrome de X frágil es dominante, pero es peor en los varones. Pero, de nuevo, hay centenares más. En el caso de las ligadas al X, en el caso de las autosómicas hay miles más. Entonces, si yo quiero prevenir esa transmisión, van a volver sobre esto cuando hablen de asesoramiento genético, porque lo primero que hay que hacer es calcular esos riesgos y explicarle a la pareja esos riesgos, y en función de eso, ver qué es lo que quiere hacer la pareja. Pero como dijimos, en función de lo que sabemos que ocurre en la meiosis, yo no puedo dirigir la meiosis para que pase de una manera tal de que pase el alelo que yo quiero y no el que yo no, no el que yo no quiero, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer de alguna manera es seleccionar los individuos con un genotipo que yo quiero. Entonces la selección esa yo la puedo hacer a distintos niveles. Un nivel de selección sería a nivel de gametos. Yo en realidad no puedo seleccionar gametos, porque si yo agarro un espermatozoide para ver si tiene una mutación, en realidad estoy destruyendo el espermatozoide y ya después el espermatozoide no me sirve para hacer una fecundación. Entonces yo no puedo seleccionar el espermatozoide. Puedo seleccionar un donante de espermatozoide que no tenga esa mutación. Por eso se habla ahí de una paternidad no genética. ¿No? Si los dos son portadores de una mutación recesiva, si yo consigo un donante que sea homocigoto para el alelo normal, asunto arreglado. ¿Sí? Puedo seleccionar embriones. Se hace una fertilización in vitro, se analiza, ahora les voy a mostrar una figurita, los embriones y se selecciona los que tienen el genotipo que yo quiero. Y bueno, suena feo decirlo así, pero puedo seleccionar fetos, ¿no? O sea, hacer un diagnóstico prenatal y eventualmente una terminación selectiva de la gestación, un aborto provocado selectivo, en función de ciertos diagnósticos. Uno podría plantearse la modificación, sobre todo de embriones, ¿no? Es decir, si yo tengo un embrión que tiene un genotipo que no me sirve porque tiene una determinada enfermedad, modificar uno de esos alelos por terapia génica, por edición genómica, ahora vamos a ver, y arreglar esa mutación. Eso que en teoría suena realizable y suena una buena idea, en la práctica, y al día de hoy, y yo creo que por unas cuantas décadas, no es. Está muy lejos de decirse que funcione y que sea buena idea editar embriones. En general se recurre a los métodos de selección. Un método que sí es de modificación y que sí se hace y sí funciona y sí es buena idea, y se los voy a mostrar ahora un ratito, es la transferencia mitocondrial. Obviamente para mutaciones en el ADN mitocondrial. Esto es cómo se hace la selección de embriones. Tenemos el espermatozoide, se inyecta dentro del óvulo, ¿no? Eso se llama ICSI, inyección intracitoplasmática, se produce una fecundación. No, perdón, empecé mal el esquemita. Lo que pasa es que el esquemita está medio desordenado. Lo primero es sacarle óvulos a la mujer. ¿Sí? Entonces tenés un óvulo, sacarle espermatozoides al hombre, eso es más fácil. Se hace la fecundación artificial, ¿no? Y se inyecta el espermatozoide ya dentro del óvulo. Y ahí esto se pone en un medio de cultivo, que si la fecundación funcionó, se empieza a dividir como un embrión, ¿no? Una célula, 2, 4. ¿No? Y a los 5 días, uno tiene lo que se llama blastocisto, que es una de las primeras etapas del desarrollo embrionario. Y en el blastocito se le pueden sacar algunas celulitas, que es lo que muestra acá, de lo que ya es el trofo ectodermo. Se pueden sacar algunas celulitas y no le pasa nada al embrión. Y entonces uno selecciona, le sacas una celulita y tenés el ADN del embrión y lo podés analizar. Y ahí seleccionás los embriones que tengan el genotipo no enfermo. Y se transfiere al útero de la mujer un embrión seleccionado
buscando que se implante y se desarrolle a partir de eso un saco gestacional y un embarazo. ¿Está? Entonces, yo voy a tener un grupo de embriones, yo voy a tener uno normal. Imaginen esto que es, por ejemplo, una pareja en que los dos son heterocigotos de una mutación recesiva. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un embrión normal o heterocigoto, que también sirven, ¿no? Homocigota normal o heterocigoto, sirve cualquiera de los dos, en la mayoría de los casos. O homocigoto recesivo, este no lo quiero, o que tiene anomalías cromosómicas, que son frecuentes, tampoco lo quiero. Y entonces se va a seleccionar para transferir el verdecito. También se pueden criopreservar, se guardan congelados, se pueden guardar años para futuras gestaciones. Cuando yo hablo de prevención en genética, primordialmente me estoy refiriendo a lo que mostré recién, a la prevención de transmisión de variantes genéticas. Pero también me puedo referir a la prevención de cuando sé que identificar a los individuos que tienen un alto riesgo genético y prevenir que aparezcan enfermedades en ellos, o por lo menos detectarlas precozmente, ¿sí? Sobre todo en cáncer. Cuanto antes lo detecte, mejor. Eso es lo que se llama screening poblacional. O sea, a partir del genoma y de los antecedentes familiares, estimar los riesgos de determinadas enfermedades y tratar de prevenirlas o detectarlas precozmente. Eso se puede hacer, de hecho hay programas piloto que lo hacen. ¿Ah? Este es un ejemplo que se hace en un seguro de salud en Pensilvania, ¿ah? Y le ofrecen a sus clientes un grupo analizarle un grupo, gente supuestamente sana, adultos sanos, pensemos, le secuencian un grupo de genes que son aquellos que tiene sentido hacer. ¿Tá? O sea, genes que hay guías internacionales para eso, de qué genes vale la pena hacer si vos los haces en un adulto sano con criterio preventivo, qué genes vale la pena hacer y qué genes no. Por ejemplo, los genes que tienen, si tú lo detectás el alto riesgo, un tratamiento, eso conviene hacerlo. Otros genes que tú les detectas un alto riesgo y no hay nada para hacerlo, no tiene sentido hacerlo, es más el daño que le vas a hacer que el favor. Entonces justamente los genes que se analizan son genes sobre todo vinculados a riesgo de cáncer, sobre todo en algunos casos para tratar la prevención o la detección precoz, genes de riesgo cardiovascular, dislipemias genéticas, alteraciones de la pared vascular genéticas, trombofilias genéticas. Esos son sobre todo los que más vale la pena hacer, porque son los que tienen o una prevención o una detección precoz. Este fue un programa piloto muy interesante que se hizo en Estados Unidos, que analizó con estos genes que vale la pena hacer, 1000 voluntarios sanos, 1000 individuos adultos que se consideraban sanos. Y lo que encontraron es que cerca del 3% de esos tenían algunas mutaciones patogénicas en ese grupo de genes. Obvio, eran cosas o muy leves o cosas asintomáticas, por ejemplo una dislipemia genética. Yo puedo tener una bruta dislipemia genética y si no me hago un perfil lipídico no me voy a enterar. O puedo tener una hipertensión arterial de causa genética y si no me controla la presión arterial, nunca me médico me controló, no me voy a enterar. O me voy a enterar cuando tenga un problema serio, un evento cardiovascular. Entonces, este fue uno de los primeros programas que mostró que podía tener sentido hacer eso, porque vos estarías identificando un alto riesgo en algunos individuos que de otra manera no lo sabrías. Y entonces algunos plantean, ¿no?, hacer una secuenciación de ciertos genes como medida de salud pública en individuos adultos supuestamente sanos para detectarlos de alto riesgo. Ojo, eso también tiene sus críticas. Yo no digo que sea la panacea, ni que haya que hacerlo, ni que sea fabuloso. También tiene sus críticas y sus problemas. Yo lo que digo es que se puede hacer, que algunos lo hacen, y que hay algunos beneficios de hacerlo, ¿no? Sobre todo detectar a algunos individuos que tienen un alto riesgo y no lo saben. ¿Ya? Tiene además sus contras y sus costos, ¿ya? Pero es una discusión, es discutible.
Y yo la verdad que no tengo una opinión formada de si se debe hacer o no. La doctora Mary Claire King es una genetista muy importante, es una de las heroínas de la genética mujeres, y fue la primera que encontró, allá por principios de los años 90, la primera evidencia de una fuerte predisposición genética al cáncer de mama, que es lo que hoy se conoce como BRCA1, gen BRCA1. Ella en realidad no encontró específicamente el gen, sino encontró la ubicación cromosómica, el locus, donde ese gen estaba. Y demostró que estaba asociado a un fuerte riesgo de cáncer de mama en algunas mujeres, en algunos cánceres de mama, la minoría. Y hoy en día se conocen decenas de genes, BRCA1 y 2 son los más importantes, tanto en frecuencia como en impacto, pero hay como 15 más, que aumentan el riesgo de cáncer de mama, y se conoce el riesgo para cáncer de próstata y para cáncer digestivo, algunos para melanoma, se conocen muy bien los genes de riesgo, si no todos, casi todos, de riesgo para distintos cánceres. BRCA1 y 2 siguen siendo los dos más importantes, por frecuencia y por impacto. Bueno, esta señora lo que dice, y con argumentos a tener en cuenta, que todas las mujeres deberían hacerse el estudio de BRCA1 y 2 a los 30 años, con ese criterio. Algunas de ellas van a tener una mutación de alto riesgo de cáncer de mama y ovario, y no lo saben. Tiene argumentos, digamos. También se le puede criticar cosas, pero tiene argumentos. Y cada vez se va evolucionando más a todas aquellas mujeres que tienen cáncer de mama o ovario, hacerles los genes BRCA1, eventualmente más, pero BRCA1 y 2, no tanto por ellas, que si ya tuvieron cáncer ya sabes que tienen un alto riesgo, sino por sus hermanas, sus hijas, eventualmente otra familia. Sus hijos también, porque puede haber cáncer de mama en hombres, muy raro, pero cuando hay alguna de estas mutaciones puede haberlos. Y en hombres aumenta también un poco el riesgo de cáncer de próstata. Este librito se los recomiendo. Es escrito por un genetista de Nueva York, y junto con Stephen Monroe, y John Luoma es un periodista, digamos. Entonces lo escriben en conjunto. Y está muy bueno el libro, cuenta un montón de casos y de la experiencia del genetista, y analiza varios temas, entre ellos esto. Esto es lo que veíamos la vez pasada. El perfil genómico o el score poligénico de riesgo para enfermedades multifactoriales poligénicas. ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan de esto, no? Estamos acá. Enfermedades complejas que son causadas por variantes en muchos genes, decenas, centenares, eventualmente, y muy influenciadas, muy modulables por factores ambientales. Yo les mostré algunos ejemplos de interacciones genoma-ambiente, interacciones entre genes. Y hay montones de ejemplos, yo les mostré 2 o 3. Y veíamos esto también, ¿no? Como si uno analiza una población para múltiples marcadores genéticos en distintos lugares que se conoce que están asociados al riesgo, esa población se va a distribuir más o menos al azar, y un poco, dependiendo de cómo sean los padres, y dependiendo del azar de la distribución mendeliana de alelos, puede haber individuos que reciban muchas variantes, todas de efecto pequeño, pero sumatoria, pero aditivas, sumadas, que determinen un alto riesgo. Eso es lo que se llama un percentil alto del score de riesgo poligénico, Polygenic Risk Score. ¿Sí? Entonces uno puede identificar a estos individuos sabiendo que la mayoría van a estar en un riesgo ni fu ni fa. ¿Para qué sirve eso? Bueno, el conocimiento de las bases genéticas de cualquier enfermedad puede servir para el desarrollo de fármacos, el desarrollo de terapias específicas para eso.
Yo no sé nada de eso y lo voy a dejar de lado por ahora, pero por supuesto que se puede hacer y les voy a mostrar algún ejemplo y más adelante. Lo que yo estoy hablando ahora es de esto, básicamente, ¿no? Es decir, predecir probabilísticamente el riesgo de una enfermedad, es decir, quiénes tienen un alto riesgo de tal enfermedad, en base a su perfil genético. ¿Sí? Además le puedo sumar el perfil ambiental, llamémosle. ¿tá? No es lo mismo el que tiene un alto perfil genético para infarto de miocardio y que arriba fuma. Y ahí, bueno, basar la prevención, centrar la prevención, o ser más agresivos en el buen sentido de la prevención, con los individuos de un alto riesgo genético. Y esta otra rama es esencialmente lo mismo, conceptualmente es lo mismo, que es el uso del perfil genético para guiar el uso de fármacos, que lo llama farmacogenética o farmacogenómica. Porque todos podemos responder diferente a los fármacos. Cuando digo responder me refiero tanto a los efectos deseados, que el fármaco nos haga bien, como a los efectos adversos o no deseados del fármaco, el riesgo de que nos haga mal. Entonces, esa respuesta a los fármacos varía mucho de persona a persona, y gran parte de esa variación está dada por que son genéticamente diferentes. ¿tá? Entonces uno puede, en función de determinados genes, predecir probabilísticamente, aproximadamente, a qué fármacos va a responder mejor o con qué fármacos tiene más riesgo de efectos adversos, y guiar el tratamiento. Estos scores poligénicos se usan sobre todo para enfermedades cardiovasculares, para cáncer, y en mucha menor medida para enfermedades neurodegenerativas, porque para enfermedades cardiovasculares hay muy buenas intervenciones preventivas, farmacológicas y de otro tipo. ¿Había alguna pregunta? Para cáncer, bueno, ahí depende el riesgo de cáncer de qué, pero hay sobre todo muy buenas medidas de detección precoz. La mujer tiene un riesgo alto de cáncer de mama, bueno, se va a hacer ecografía mamaria cada 6 meses, autoexamen, lo que sea. Si tienen pacientes que tienen un muy alto riesgo de cáncer de colon, se les hace una colonoscopía cada 6 meses para ver que no tengan tumores dentro del colon o sangrados en la materia. Y bueno, es muy difícil prevenir que alguien tenga un cáncer, pero sí detectarlo precoz. Para las enfermedades neurodegenerativas, al día de hoy, hay muy pocas estrategias de prevención. Entonces, en general, son justamente el ejemplo que no se recomienda hacer este tipo de estudios genéticos, porque le vas a decir que tiene un riesgo alto y no le vas a poder dar muchas opciones de prevención. O sea, igual hay gente que lo quiere hacer por otros motivos, o no necesariamente por motivos médicos, y puede tener sus beneficios, pero en principio se trata de no hacerlo. Este es un ejemplo justamente de enfermedad de Parkinson, que yo siempre lo muestro porque es muy ilustrativo, tanto de las potencialidades como de las limitaciones. ¿sí? Aquí pasa el tiempo, ¿sí? en el eje de las X, y esta línea negra gruesa son los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Síntomas típicos, el temblor, la rigidez y la bradicinesia, o sea, la lentitud de movimientos. Que son, si están los tres juntos, hace el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, lo ve caminando por la calle y decía que él tiene un Parkinson. Entonces esos síntomas empiezan a agravarse, y bueno, y en algún momento va el médico, va el neurólogo y se hace un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Es el punto cero, digamos. En esos casos, se sabe que la pérdida de neuronas dopaminérgicas, que son la causa anatomopatológica en definitiva y fisiopatológica del Parkinson, la pérdida de neuronas dopaminérgicas empezó entre 5 y 10 años antes. Por lo tanto, si uno hubiera podido identificar a esos pacientes acá, y sí, son dos sí, ¿no? Si uno los pudiera identificar, y si hubiera alguna medida farmacológica o de cualquier tipo para por lo menos achatar la curva de la pérdida de neuronas dopaminérgicas, sería un golazo, porque por lo menos alargás la aparición de los síntomas y disminuís la progresividad de Parkinson.
son dos sí, ¿no? Uno es, si yo puedo detectar a los individuos de alto riesgo, y eso bastante bien se puede hacer, con ciertas, yo les mostré la vez pasada algunas mutaciones de alto riesgo de Parkinson. Lo que no hay tan buenos métodos es de prevenir la enfermedad de Parkinson, intervenciones farmacológicas, conductuales, lo que fuera, que disminuyan esta pérdida neuronal dopaminérgica. Hay algunos fármacos que pueden ser promisorios en eso, son neuroprotectores, pero no hay ninguna maravilla, digamos. Pero probablemente los haya, ¿no? Por eso es un ejemplo interesante porque muestra las potencialidades y las limitaciones, porque si yo no puedo hacer nada, ¿para qué me sirve saber el riesgo? O quiero decir, saber el riesgo me sirve para menos que en otros casos. Este es un articulito que yo publiqué con Leda Roche, que ahora está jubilada, pero fue profesora de genética muchos años, que es un articulito que ya tiene unos cuantos años, es del 2009, o sea que hay muchas cosas que están viejas y deberían ser actualizadas. Pero bueno, discutimos ahí con Leda todos estos temas que yo estaba hablando ahora. El grueso de lo que decimos ahí sigue siendo cierto hoy en día, más allá de que muchas cosas deberían ser cambiadas por actualización, pero conceptualmente las cosas que decimos siguen siendo ciertas. Entonces es un artículo que está en español y disponible online sin ningún problema en el sitio de la Revista Médica del Uruguay, si lo quieren bichar. Está viejito, pero sigue pudiendo servir. Este es un esquemita que muestra lo mismo, ¿no? Es decir, cómo a lo largo de la vida uno puede usar un análisis sobre el genoma del paciente para predecirle. Se puede hacer desde el nacimiento, ¿no? Digamos. Y de hecho se hace con ciertas cosas de lo que es el screening de recién nacidos. O para síntomas tempranos, un paciente que empieza con síntomas que no se sabe bien lo que son, a ver si el estudio genético lo puede orientar. Para support sería apoyar, ¿no? O a veces confirmar un diagnóstico. Obviamente, el paciente tiene el síntoma, ¿qué tiene? Está la enfermedad. Para guiar el tratamiento, las decisiones de tratamiento, y muchas veces te da valores de información pronóstica, o sea, de evolución, peor o más o menos, de la enfermedad. Una de las cosas que mencionábamos es la farmacogenética, que básicamente la podemos pensar así, ¿no? Yo tengo un fármaco que le voy a dar a un grupo de pacientes porque tienen tal enfermedad, hipertensión arterial. Y ese grupo de pacientes que yo lo veo a todos iguales, si uno los analiza desde ciertos genes, ciertas variantes genéticas, en realidad uno los podría dividir en 4 grupos. ¿Sí? Aquellos, voy a empezar por acá, donde la droga no es tóxica, ¿esto qué quiere decir? Tiene un bajo riesgo de ser tóxica, bajo riesgo de dar efectos adversos, y beneficiosa para lo que yo quiero tratar, les baja la presión. A esto les doy ese fármaco de cabeza. Puedo tener algunos donde la droga tiene un alto riesgo, el fármaco tiene un alto riesgo de efectos adversos y o puede no ser beneficioso. A eso les tengo que buscar otro tratamiento, otro fármaco. Y bueno, después los otros grupos, ¿no? Donde tiene un riesgo de toxicidad, efectos adversos, pero es beneficiosa, ahí capaz que se le puede dar menos dosis o algo. Y estos donde no tiene un alto riesgo de efectos adversos, pero también esperás que no tenga la mejor beneficio. Capaz que hay que darle más dosis o hay que combinarlo con otro fármaco. La idea es esa. Un ejemplo concreto es el de la warfarina. Yo publiqué con un grupo con el cual yo trabajé muchos años, de los primeros trabajos que se hicieron acá de farmacogenética, y eran con la warfarina. Y justamente estos son un grupo de alelos en el gen que se llama CYP12-9, acá justo me quedó tapado, CYP12-9, que es el gen que metaboliza la warfarina, o sea, elimina la warfarina. Y los alelos que se llaman asterisco 2 y asterisco 3 eliminan poco warfarina, sobre todo el 3, poco warfarina. Entonces vos le das una dosis normal de warfarina y
la warfarina es un anticoagulante. Entonces le das una dosis normal de warfarina y obtenés una gran anticoagulación. Entonces el tipo tiene un riesgo de sangrado, porque lo pasaste para el otro lado. Entonces, y el sangrado puede ser un sangrado banal, que le sangren las encías, la nariz, y no pasa nada, pero puede ser un sangrado grave, sobre todo si es intracraneal. Puede morir de eso. Entonces, esto te permite identificar los individuos, sobre todo los que son asterisco 3, que con dosis que para otros son tan fenómeno de warfarina, para ellos es demasiado, y les resultan tóxicos, y pueden tener un sangrado, y puede ser un sangrado grave. Entonces, el prospecto de la warfarina en Estados Unidos recomienda, antes de empezar a tomarla, hacer el genotipado para estos alelos de este gen, y empezar la dosis en función del genotipo, ¿sí? Para prevenir el riesgo, en este caso, de sangrado. De hecho, hay un algoritmo, que es donde vos ponés los datos del paciente, sexo, edad, peso, talla, ¿verdad? Y los genotipos de todos los genes que se sabe que influencian el metabolismo de la warfarina. El CYP1209 es el principal, y el otro importante es el BCORC, y te estima la dosis ideal para iniciar en ese paciente con el menor riesgo de sangrado. Van a ver específicamente algunos aspectos de genética del cáncer, pero les quiero mostrar, porque el cáncer, si hablamos de aplicaciones de la genética en medicina, cáncer es la principal, ¿ah? Por frecuencia, por la severidad de la enfermedad y por la cantidad de herramientas genéticas que se usan en cáncer. Yo sigo de largo porque nadie me para ni me pregunta nada. Por supuesto, doy por sentado que me están entendiendo, y si no me hacen preguntas o en el momento o al final. ¿Ah? Se viene entendiendo muy bien. Dale, gracias, buenazo. Tan vivo, por lo menos. Este es un folleto que saqué en realidad de una empresa que funciona con la Universidad de San Diego. Podría haber agarrado cualquiera, pero está muy lindo el folleto, porque muestra cómo para cáncer se pueden usar herramientas de toda la biología molecular, y para distintas cosas. Pueden analizar el ADN y buscar mutaciones, tanto mutaciones que determinan un alto riesgo, una predisposición genética a alto riesgo de cáncer, como mutaciones en el tumor, que hacen que ese tumor responda mejor a tales fármacos o sea de más riesgo. También se puede analizar, bueno, mutaciones puntuales o lo que se llama variantes en el número de copias, ¿no? O sea, de lesiones o duplicaciones, esto se ve sobre todo en el tumor, en el tejido del tumor y en el genoma del tumor, que hacen que ese tumor se comporte distinto, o fusiones de genes, ¿no? Las traslocaciones, que te juntan dos cosas que deberían estar separadas, y ahí se pueden producir genes quiméricos. O sea, dos genes que tienen que estar separados se juntan y se forma un nuevo gen que arma el lío. El ABL-BCR, que ahora les voy a mostrar, es el ejemplo típico, pero hay como 20 más. Eso también lo ves en general en el tumor, y te puede dar pronóstico, confirmar el diagnóstico, pronóstico y guía del tratamiento. También podés ver lo que se llama transcriptómica, o sea, la expresión de ARN mensajero, los transcriptos que hay, sobre todo en el tumor. Y esto también te puede dar una guía del tratamiento, una guía de un pronóstico. Hay un estudio que se llama, MamaPrint, me parece que se llama, perdonen que es un nombre comercial, pero lo vi hace poco, y justamente te hace un perfil transcriptómico y te dice si tenés buena chance, y te dice básicamente si vale la pena hacerte quimioterapia o no en cáncer de mama. Se usa sobre todo para tomar esa decisión, que no es fácil ni para el médico ni para la paciente. También se usa a veces mucho el perfil transcriptómico cuando se encuentra una metástasis y no se sabe cuál es el primitivo, cuál es el tumor original del cual surgió esa metástasis, y muchas veces a partir del transcriptoma te das cuenta qué tejido es el original. Y también en las proteínas. Se puede ver el proteoma o proteínas del tumor, que acá hay algunos clásicos que se usan en cáncer de próstata y en cáncer de mama sobre todo, se usan
3 receptores hormonales que son pronósticos y de guía del tratamiento. Y lo ves en la proteína, básicamente. Entonces vos podés usar cualquier herramienta de la biología molecular para casi que cualquier tumor y para diagnóstico, pronóstico, guía del tratamiento, elección de tratamiento y seguimiento también. Porque, por ejemplo, en el ABL-BCR, al principio está muy alto, si responde bien a la quimioterapia va a bajar o desaparecer, y después cada tanto se lo haces de nuevo, porque si empieza a reaparecer de nuevo es porque hay alguna línea celular neoplásica que está creciendo, ¿no? Una leucemia mieloide crónica sobre todo. Esto lo van a ver después en detalle, pero se los quiero resaltar. Si uno toma todos los cánceres de mama, todas las mujeres que tienen cáncer de mama, la gran mayoría tienen una predisposición poligénica y o ambiental. Y son, en general, esporádicos, o sea, aparece un caso en la familia, y tardíos. Aparecen mujeres arriba de los 50. Un pequeño porcentaje son familiares, se aparecen más de uno afectado en la familia, y a veces precoces, mujeres jóvenes para esto, menores de 30. Si yo me extracto este grupito de mujeres, un grupito de ellas va a tener una fuerte predisposición dada por los genes BRCA1 y 2. Estas son los que Mary Claire King dice que hay que secuenciarle a todas porque así seleccionás, encontrás a ese grupito. Después hay otros genes de riesgo que se pueden analizar también, pero son menores en el sentido de menos frecuentes. Y bueno, y después hay otro grupo de genes o que no se conocen, o probablemente estas tengan también un score de riesgo poligénico alto, por sumatoria de variantes. El caso de Angelina Jolie, que fue hace unos años, 2013, ella reveló justamente que tenía una mutación de BRCA1, que le había heredado de su mamá, que se había muerto de cáncer de mama, su tía también se había muerto de cáncer de mama, y la estudiaron a ella y tenía efectivamente una mutación de BRCA1. Y ahí ella lo hizo público, se hizo una mastectomía radical, porque es la única forma de disminuir ese riesgo altísimo, sacar el tejido afectado, ¿no? El tejido en riesgo, en realidad. Publicó una carta en el New York Times que estaba muy bien escrita. Era discutible, algunas cosas ella decía pueden ser discutibles, pero estaba muy bien escrita. Y bueno, y provocó un gran efecto, un gran conocimiento público del tema. En Uruguay funciona en el Pereira Rosell este grupo que se llama CEGO, en el Hospital de la Mujer. En el Hospital Militar el Grupo Colaborativo Uruguayo funciona en el Banco de Tumores, y la Cátedra de Oncología, junto con el Departamento Básico de Medicina, que es en el piso 15 del Hospital de Clínicas, son los centros, y bueno, después hay algunas empresas privadas que lo ofrecen, que te hacen, si corresponde, o si querés, y si corresponde, y si se cumplen ciertos criterios, la búsqueda de los genes BRCA1 y 2, y eventualmente otros, con fines preventivos, sobre todo mujeres, ¿no? Bien, y voy a ir cerrando con esto que también lo van a ver específicamente con una de mis compañeras, pero algo de las terapias génicas y basadas en genes para el tratamiento de enfermedades. Y así ya voy terminando, porque esto está largo. Yo no sé si alguno de ustedes, o alguna de ustedes vio el niño de la burbuja. Es una película vieja, yo la vi cuando era chico, con un joven John Travolta, y la actriz no me acuerdo. El niño de la burbuja era una película muy triste, yo creo que lloré y todo. El niño de la burbuja era el muchacho de la burbuja en realidad, tenía una enfermedad genética que era una inmunodeficiencia muy severa. Tenía una alteración genética que hacía que su sistema inmune casi no funcionaba. Se llama una inmunodeficiencia primaria. Lo más común es la inmunodeficiencia secundaria, por el HIV es la causa más frecuente. Pero hay inmunodeficiencia de causas genéticas primarias.
Entonces él tenía una inmunodeficiencia muy severa. Entonces, claro, expuesto a cualquier bacteria que a cualquiera de nosotros no nos hacía nada, o virus y nos da un resfrío, estamos dos días con moco y nada más, en él podía ser letal. Entonces tenía que vivir adentro de la burbuja, pobre, no le podía dar ni un beso a la novia. En 1990, esta niña fue el primer caso de terapia, de intento de terapia génica, intento y cierto éxito de terapia génica. Y esta niña, que se llamaba Shanti, también tenía una inmunodeficiencia primaria. ¿Ah? Tenía una cosa que se llama déficit de adenosina-deaminasa, que es una enzima fundamental para el desarrollo de los linfocitos. Y entonces le hicieron una terapia génica donde le ponían el gen con esa enzima funcional y corregía y podía tener un desarrollo de los linfocitos más o menos normal y corregir la inmunodeficiencia. Desde el 90 para acá se están haciendo miles de ensayos con distinto éxito, algunos que fueron un fracaso rotundo, otros que anduvieron bastante bien, depende eso un poco de la enfermedad, del gen y del individuo. Hay toneladas de ensayos de terapia génica y toneladas de estrategias de terapia génica. Desde meter el gen por un virus, meter el gen como lo que se llama liposomas, o sea, partículas de lípidos con el ADN adentro, sacar células del individuo, cultivarlas y meterle el gen ahí, y después volverle a meter las células. Hay toneladas de estrategias, que lo van a ver, por lo menos algunas de ellas, con Mercedes Checha, una de las compañeras del departamento de genética. ¿Ah? Y hay toneladas de estrategias, pero el asunto es eso, ¿no? Es decir, meter un gen para sustituir un gen que al individuo no le anda bien, y bueno, tratar de mejorar eso. En algunos casos se ha hecho y con éxito, en otros casos lejísimo de que funcione. Una de las técnicas que también la van a ver, que hoy en día es como el boom, es lo que se llama CRISPR, o CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9. Que básicamente CRISPR, no les voy a mostrar la técnica en detalle porque es medio largo, pero básicamente lo que permite hacer es identificar regiones específicas del ADN y hacer modificaciones específicas en ese ADN. ¿Ah? Por eso se le llama edición genómica, como si tú tuvieras si el ADN fuera un texto, tú podés ir con el cursor, pararte, sacar la letra que está mal y poner la letra que está mal. Esa sería la analogía. Obviamente no es tan sencillo, pero en teoría se puede hacer. Y bueno, hay montones de ensayos. CRISPR se podría usar, lo que yo les decía hace un rato, para corregir mutaciones en embriones. Y de hecho se ha probado y se ha hecho, por lo menos se ha demostrado que se puede hacer. Hace unos años también hubo el caso de un científico chino que terminó en Cana, que lo hizo en dos hermanitas, una cosa que era muy reprobable desde el punto de vista, creo que técnico y sobre todo bioético. Esto lo hicieron en embriones, eran embriones triplonucleares, o sea, embriones que ya se sabía que tenían 3 núcleos, en vez de 2, en vez de 2 pronúcleos, ¿no? El de la mamá y el papá, que después se fusionan en un núcleo, tenía 3. Y esos embriones vos ya sabés que no van a funcionar. Entonces los usaron para probar esto que se podía hacer. ¿Ah? Y también hay montones de ensayos de CRISPR, no en embriones, sino en adultos, ¿no? Inyectándole, y algunos de ellos con bastante éxito, donde les inyectan por distintos mecanismos la maquinaria de CRISPR que modifica, evita, entre comillas, las mutaciones genéticas. Hace no mucho salió publicado un ensayo de eso para anemia falciforme, que es un cambio de una sola base, o sea, corrigiendo una sola base cada queda de carrera, con bastante buen éxito para corregir la anemia falciforme. La anemia falciforme es de las más fáciles, porque vos si lo inyectás en la sangre, eso va a parar a la médula ósea y corrige la célula en la médula ósea. Si vos querés llegar al cerebro ya es más difícil. ¿Ah? Entonces, uno de los más fáciles es la anemia falciforme. Y funcionó con buen éxito. Y eso también hay toneladas de ensayos en adultos, o sea, somático, a ver si se puede corregir, aunque sea parcialmente, algunas enfermedades. Este es un editorial que salió hace unos años del New England Journal of Medicine, hablando de esto.
por si lo quieren leer, ¿no? Las posibilidades y las limitaciones que eso va a tener, pero sobre todo las posibilidades, y puede ser uno de los grandes avances de la medicina de la próxima década, venir por este lado. Una discusión que se da es, como contrapartida, digamos, si uno podría usar esas técnicas, tanto las de selección, como yo les mostré, como las de edición, de modificación, como yo les mostré, para hacer lo que se llama bebés de diseño. Es decir, en vez de corregir enfermedades, corregir, yo quiero un nene de ojos azules, quiero un nene más alto, quiero un nene que sea buen jugador de básquet. Esa es una discusión que desde el punto de vista bioético está bien, corresponde. Desde el punto de vista técnico, mi opinión es que eso no va a pasar. ¿Ah? Y en este artículo, que publiqué en un diario de la capital, que es La Diaria, argumentaba, en la parte de ciencia, ¿no? Argumentaba eso, ¿no? No me preocupan los bebés de diseño, porque hay un montón de limitaciones técnicas para que eso pase. En este artículo es lo mismo, que lo publiqué un poquito después. En realidad, si quieren leer del tema, les recomiendo leer este, porque lo hice después, entonces está más completo y más actualizado. ¿Ah? Se puede leer en esta revista, que es de una amiga en realidad que me invitó a publicarlo ahí. Lo pueden leer ahí si les interesa el tema. Profesor, Sí. disculpe, porque hay una miniserie en Netflix que se llama Selección Antinatural, que ahí dan a entender como que ya se está haciendo un poco de diseño de bebés. Sí, por eso, ahí yo la vi, tiene sus puntos altos y sus cosas discutibles. Y ahí se discute justamente esto. Lo que se está haciendo más, las mayores potencialidades de esto, donde yo creo que es realmente una buena idea, y puede ser hasta una revolución de tratamiento, es en lo que yo mostraba recién, y el ejemplo de la anemia falciforme. O sea, el tratamiento somático, es decir, en adultos, donde tú le modificás algunas células para corregir un defecto. Eso, nadie en su sano juicio va a decir que está mal, y puede ser buenísimo. Por supuesto, para algunas enfermedades no va a funcionar, o va a tener un efecto muy modesto, para otras puede ser buenísimo. La gran discusión es la modificación genética de embriones, ¿eh? Porque vos ahí estás modificando el pool genético de la humanidad a futuro. ¿Sí? Si yo le modifico a una persona las células de su médula ósea para que no tenga anemia falciforme, va a decir muchas gracias, pero queda en él. En cambio, si yo modifico un embrión que tenga esa modificación en todas sus células, lo va a transmitir a sus hijos y estos a sus hijos. Esa es la gran discusión. Si uno lo hace eso para corregir enfermedades, en principio uno tendería a pensar que está bien. Es cierto que después te estás metiendo con el pool genético de la humanidad, pero en principio uno diría, buena idea. Para mí no es tan buena idea, pero no sería reprochable, digamos. Donde hay un gran acuerdo en que eso sería muy mala idea, es en esto, en lo que se ha dado en llamar bebés de diseño. ¿Sí? Elegir rasgos no genéticos, no patológicos para modificar. Hay una discusión que es bioética, de por qué eso estaría mal y no sería buena idea, que hay toneladas de cosas publicadas y muy buenas. Yo acá hago una discusión más técnica de por qué eso no sería una buena idea y no, y porque yo creo que no va a pasar. No va a pasar en las próximas décadas, ¿no? Algún día yo pensé que va a pasar. De hecho, en ese documental aparece un tipo, que no me acuerdo el nombre, Aaron creo que se llama, que aparece en ese documental que después se murió. Hizo un experimento, porque eran tipos medio loquitos que se inyectaban ellos, medio casi casero, y no se sabe bien por qué, pero apareció muerto. Probablemente por una reacción alérgica o alguna cosa por el estilo. Pero bueno, ese documental lo plantea con aciertos y desaciertos. Yo tengo una duda. Dale. En el caso, por ejemplo, de que a un adulto se le modifique, en el caso de la anemia falciforme, ¿no? Estaba con la metodología que sea,
que como nombraste ya se había hecho, se está haciendo en algunos casos y demás, la heredabilidad de ese factor, o sea, en sus hijos, ¿se hereda de la misma forma que En sin principio ese no. tratamiento o no? Por eso, en principio no. O sea, vos ahí lo que se diseña, digamos, es con la idea de que eso llegue a células de la médula ósea, Ujú. que modifique células de la médula ósea, y bueno, entonces esas células de la médula ósea van a producir glóbulos rojos normales. Y está. Pero no se Bien. modifican las células germinales. No debería, o la idea es que no, eso no pase a los testículos, es un varón, y modifique las células germinales que se las pueda pasar a los hijos. Ahí la discusión es, ¿cómo estás vos seguro de De que que eso no no va a puede pasar. pasar la barrera hematotesticular y llegar al testículo y modificar? En principio no. También se lo puedes hacer a un individuo adulto que ya tuvo hijos y no va a tener más, entonces, ¿no? Pero ¿hay algún estudio que pruebe, por ejemplo, que se lo hayan hecho a un adulto que después posteriormente tenga hijos y se vea o lo estudien o algo de eso? Que yo sepa, no. Ok. Que yo sepa, no. Pero, que yo sepa, no. Pero están los que discuten que puede pasar, que sería un riesgo, digamos, ¿no? Que Bueno, yo en el caso sepa, de la no. anemia falciforme no está mal, porque de última, si le corrige eso, tiene menos riesgo de tenerlo. Por eso te digo, yo creo que ese puede ser uno de los grandes avances de la medicina en las próximas décadas para ciertas enfermedades. Claro. Y enfermedades graves, ¿no? La anemia falciforme puede ser una enfermedad muy grave. La discusión es sobre todo germinal, o los riesgos que eso Ahí puede tener se modificaría el modo de herencia prácticamente, si pasara eso. A ver, ¿por qué? Y porque ya habría las estadísticas de individuos enfermos, o sea, la selección ya no sería natural. ¿No? Ah, sí, claro, ahí va. Sí, no es, te corrijo, no se modifica el modo de herencia. El modo de herencia sigue siendo el Pero mismo. la selección sigue siendo Lo la que se misma. modifica es Sí, O pero sea, la claro, genética de segregación sigue siendo la poblaciones. misma. Lo que tenés distintas opciones. Exacto. Ujú. sí, Sí, pero que sí. estás quitando las opciones malas, entonces como que bueno, ya las probabilidades ya no son iguales. Claro, exacto. Por eso se modificaría, en el caso de hacerlo germinal, las frecuencias alélicas. El alelo HB de la hemoglobina S, que es el malo, si vos lo hacés, y lo haces hacer las germinales, va a ir bajando su frecuencia. No se Claro, en modifica el modo de realidad, herencia, se modifica la frecuencia alélica. claro, la frecuencia sería como en una persona que no es portadora directamente. O sea, es como si vos estuvieras teniendo en cuenta a un padre que no es portador. Claro, sí, claro. Vos De, tenés un individuo que tiene anemia falciforme, la anemia falciforme es recesiva, o sea que tiene los dos alelos mutados, pero se los corregís por CRISPR, y si eso pasara a la línea germinal, él se lo va a pasar a sus hijos normal. Entonces la frecuencia del alelo mutado va bajando. Tenés como una selección artificial contra el alelo mutado. pero Igual el tipo esa, de segregación es la misma. La segregación es la misma. La meiosis sigue funcionando igual. Lo que pasa es que vos modificaste los alelos. y esa como selección artificial, digamos, ¿no Ujú. sería más o menos, por ejemplo, con esto del asesoramiento genético, gente que realiza selección, en definitiva, estás bajando las probabilidades de que ese alelo siga con determinada frecuencia a nivel poblacional, o sea, estás disminuyendo la frecuencia alélica, ya sea con selección, con terminación selectiva, como decíamos, o esas cosas, Sí, sí, no está claro, influyendo. sí, tenés toda la razón. Sí. Por los métodos de selección, este efecto que estábamos discutiendo recién, que ustedes lo planteaban muy bien, también levemente, pero en cierta medida estás disminuyendo la frecuencia de ciertos alelos patogénicos. Podría plantearse una cuestión bioética similar. En realidad con la selección no se ha planteado mucho, algunos lo plantean, pero bueno, no se plantea mucho, ¿no? Porque es la única forma de asegurarle a una pareja con altísimos riesgos tener hijos sanos.
pero se podría plantear la duda, porque como vos bien decís es lo mismo, vos estás disminuyendo ciertos alelos. Son los alelos malos, pero estás disminuyendo ciertos alelos. Estás haciendo lo digo más a lo bestia, estás haciendo una selección genética humana, supuestamente en un buen sentido, pero hay una discusión bioética muy, muy, muy importante. Sí, sí. Yo acá estoy mostrando más bien lo que se puede hacer. Después vienen las finezas, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede hacer y se hace. Ya hay gente caminando por la calle a la que le hicieron esto, porque vos tenés lo que se llama transferencia de mitocondrias. Vos tenés la mamá que tiene una mutación en su ADN mitocondrial que puede dar enfermedades muy severas. ¿Ah? Y el papá, que como sabemos, el padre no le pasa ADN mitocondrial a sus descendientes. Lo van a ver en detalle esto más adelante, pero es así. Las mitocondrias del embrión, o del cigoto del embrión, son de la madre. En el espermatozoide no van. Entonces, tenemos el núcleo de la madre, en el óvulo, el núcleo del padre, el pronúcleo en realidad, como bien dice acá, del espermatozoide, el citoplasma del óvulo de la madre con las mitocondrias mutadas, y entonces tú podés hacer, a ver cómo lo hace acá, porque hay distintos métodos. ¿Ah? Toman el óvulo de una donante, que no tenga obviamente mutaciones en el ADN mitocondrial, por eso acá el citoplasma lo ponen en verde, el espermatozoide del padre, se hace una fertilización in vitro, y entonces se sacan los pronúcleos por micromanipulación, y se ponen los pronúcleos de la madre biológica, la madre nuclear, podríamos decir, y el padre. Y entonces al final, paso 4, tenés un cigoto que tiene ADN de 3 personas. El núcleo de la madre, el núcleo del padre y el ADN mitocondrial de la donante. Y entonces ahí te evitaste la mayoría, por lo menos, de las mitocondrias con la mutación. ¿Ah? Cuando vean enfermedad mitocondrial, repasen esta y ahí les va a quedar claro. Pero, aunque tengas algunas mutaciones mutadas que se te colaron acá, al tener la mayoría buenas, alcanza y sobra. ¿Ah? Entonces se le llama transferencia mitocondrial, o no es un nombre muy feliz, pero es cierto que lo describe ADN de 3 padres. En los diarios lo pusieron así. ¿Ah? Tiene ADN de 3 personas, ¿no? El pronúcleo de la madre, el pronúcleo del padre y el ADN mitocondrial de una donante. Y bueno, y hay un montón de terapias genéticas, o sea, basadas en la genética. Una de las primeras y las más claras es el imatinib. El imatinib lo que hace es inhibir el gen quimérico que es el ABL-BCR. El ABL y BCR están separados, pero una translocación lo junta y genera un nuevo gen quimérico que tiene una actividad imparable. Y eso favorece ciertas leucemias, sobre todo la leucemia amiloide crónica. El imatinib es el primer fármaco diseñado específicamente para inhibir una proteína quimérica. ¿Sí? Y es el tratamiento primero en ciertas leucemias. Estos son las proteínas del músculo, y mutaciones en alguna de estas proteínas dan lo que se llama distrofias musculares, o sea, enfermedades genéticas del músculo. Una de ellas, la más importante, es la distrofina, que está acá. ¿Sí? Es una de las más importantes y de las que causa una distrofia muscular más severa, en varones, porque es ligada al X. Y hay algunos fármacos, que si, uno de ellos que se llama drisapersen, que si el individuo tiene una mutación, por ejemplo un codón de stop, o un frameshift, que son las peores, ¿se acuerdan? En el exón 51, el drisapersen altera el splicing, el procesamiento del ARN, de forma tal de que el exón 51 se saltee. Entonces, ven cómo pone acá, pasa del 49,
50, el 50 no sé por qué no existe, se saltea el 51 y viene el 52. ¿No? Es un procesamiento del ARN diferente del normal. Y entonces vos me dirás, pero pierde un exón entero. Sí, es cierto. Pero en realidad lo que se ha visto es que es mejor perder un exón entero, la distrofina es una proteína enorme, es mejor perder un exón entero que tener un frameshift ahí. Y entonces el disapersen hace una distrofina que no es normal, pero es menos peor, perdón la brutalidad que estoy diciendo, que la de la mutación. ¿Sí? Algo similar ocurre con la atrofia muscular espinal, que es una enfermedad muy severa, muscular terrible. Hace unos pocos días vi en el informativo, yo sabía que se estaba peleando desde hace muchos años, hace unos pocos días vi en el informativo que el Fondo Nacional de Recursos va a empezar a pagar el tratamiento de la atrofia muscular espinal, que sale centenares de miles de dólares, a los pacientes uruguayos con eso. Y en la atrofia muscular espinal, el gen que está mutado, es recesiva también, ¿no? O sea, tiene que estar en homocigosis, el gen que está mutado es el SMN1. Y hay un pseudogen que se llama SMN2, y hay un pseudogen que se llama SMN2. ¿no? Este sería el caso normal, el SMN1 anda perfecto, el SMN2 no anda, pero no importa porque es un pseudogen, mayormente no funcional, como decía acá. ¿Y cuándo se da la atrofia muscular espinal? Cuando se pierde la función de los dos alelos recesivos de SMN1. Entonces hay un fármaco que es el nusinersen, que es un oligonucleótido, que está acá, Spinraza es el nombre comercial, nusinersen es el fármaco, es un oligonucleótido que se pega al SMN2 y lo modifica, le hace una modificación también del procesamiento del ARN para que quede igual al SMN1, que es el bueno, digamos. Entonces, usa el SMN2, que es un pseudogen muy parecido, para transformarlo en SMN1 y modificar, aunque sea parcialmente, el daño neuromuscular de la atrofia muscular espinal. También este fue un fármaco muy sonado, además participó un científico uruguayo en su desarrollo, que yo no me acuerdo el nombre, y en su momento fue uno de los fármacos más caros, ya le digo, centenares de miles de dólares, este fármaco, y hace esta modificación en el ARN, aprovechando un pseudogen para volverlo funcional, para sustituir al gen posta que no anda, por una mutación. Y después salió el Zolgensma, que es para la misma enfermedad, pero es una terapia génica, más tradicional, es decir, en vez de hacer ese cambio del pseudogen por el otro, directamente pone el gen funcional por terapia génica, lo agrega, que se exprese y se genera la proteína posta. Digamos. Lo van a ver en detalle. Este libro lo leí hace poco, se los recomiendo. Es un investigador que es profesor de genética en Stanford, y está muy bueno porque analiza todas estas cosas que yo les estuve mostrando, a partir sobre todo de diagnóstico, pero también de tratamiento, a partir de su experiencia, ¿no? De los pacientes que ven en el centro que él dirige. Es un precioso libro, y justamente se llama La Odisea Genómica, por lo de la odisea diagnóstica y cómo han usado y siguen usando herramientas de la genómica para diagnosticar enfermedades raras. En resumen, y ahora sí termino porque se me fue re largo esto. Herramientas de la genética pueden tener aplicación en cualquier aspecto de la salud humana. Por supuesto, eso está en construcción, es decir, hay cosas que ya funcionan, cosas que pueden funcionar, cosas que todavía a nadie se les ocurrió. Hay herramientas para la evaluación de los riesgos genéticos, ya sean monogénicos, BRCA1 por ejemplo, como Angelina Jolie, o poligénicos, como vimos, en cualquier momento de la vida. La idea es hacerlo presintomático, con sus limitaciones. Lo otro, dado que hay distintos mecanismos que determinan enfermedades y riesgos genéticos, mutaciones puntuales, microdelecciones, de novo, heredadas, hay distintas formas y momentos
de encontrarlas, de diagnosticarlas, abordarlas, y si se puede tratarlas. Y bueno, les resalto que en clases próximas del curso, que ya no nos va quedando tanto, van a haber algunos nuevos mecanismos de enfermedad genética que todavía no hemos visto, sobre todo lo que se llama herencia no tradicional y epigenética. Ahí está, por ejemplo, las alteraciones mitocondriales, que van a volver. Van a ver el asesoramiento genético, que obviamente es central para usar estas herramientas adecuadamente. Van a ver genética del cáncer y terapia génica. Y ahí se termina. ¿Ya? O sea, muchas de las cosas que yo ahora les mostré a vuelo de pájaro, y algunas cosas conceptuales que les quería resaltar, van a retomarlas en lo que queda del curso. ¿Sí? Bien, perdonen que se me fue tan largo, no pensé que se me iba a ir tan largo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Si no, cerramos por acá y nos vemos la próxima. La semana que viene ya tienen epigenética con Mónica Capeta, con la que hicieron el práctico, por lo menos algunos de ustedes. Ella trabaja específicamente en eso, así que les va a contar en detalle. Y nos vemos. ¿Dudas, preguntas? No, nada. Nada, muchas gracias. Excelente. Muy bueno. Bueno, gracias. Bien, espero que les sirva. Les mando un abrazo y nos estamos viendo. Chao, Chao. adiós.